Hola a todo el mundo. Gracias por mostrar interés en un tema tan sensible y apasionante como es el abordaje optométrico en niños con parálisis cerebral. Amo la optometría y cada vez tengo más claro que tenemos una profesión preciosa, pero todavía demasiado desconocida. Somos afortunados de tener en nuestras manos un sentido tan potente y tan necesario para la vida, la visión. Y en parálisis cerebral ocurre algo muy importante. Muchas veces se trabaja desde muchas áreas, pero la mirada visual no siempre está integrada como debería. Y con los años puedo corroborar con absoluta certeza que debería estar en todos los circuitos terapéuticos, porque cuando la visión mejora, todo cambia. Llevo años viendo lo mismo en consulta. Familias que han pasado por la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional, estimulación temprana, y la visión es la última en mirarse o directamente casi ni se mira. Y no es que sea culpa de nadie, es que no se enseña a mirarla. Por eso hoy quiero compartir con vosotros algo distinto. Casos reales que gracias a la intervención optométrica han dado un paso de gigante. La parálisis cerebral no se puede mirar solo desde lo motor, ya que hay muchos factores que confluyen. Muchas familias llegan con muchas terapias, pero la visión no conecta. Y si la visión no conecta, aparece que todo como si se desmoronara. Muchos profesionales optometristas necesitan derivar o darle poca respuesta al paciente porque no se sienten seguros, porque observar, valorar, para saber qué hacer, cómo actuar, es la clave principal para dar respuesta a esta población que tanto nos necesita. Y la visión influye en la autonomía, en el aprendizaje, en la postura, en la atención, en la emoción y en la calidad de vida. Nos podemos imaginar cómo sería un mundo en que la visión estuviera desencajada y desconectada. La visión no es un sentido aislado. El cerebro dedica una parte enorme de su actividad a procesar información visual y en parálisis cerebral las zonas que conectan la vista con el movimiento y con la postura son precisamente las que más se ven afectadas. Por eso, cuando solo miramos lo motor, se nos escapa una pieza enorme del puzzle y esa pieza muchas veces es la que explica por qué un niño no avanza, aunque se trabaje muchísimo desde otras áreas. La visión puede ser el sentido donde se sostiene lo motor, la estabilidad postural, y sin ella tenemos como una silla de 3 patas muy inestable. Os podría presentar cientos de casos, pero hoy os quiero enseñar 3 casos muy significativos, 3 niños, 3 momentos donde mirar la visión lo cambió todo. Os voy a contar el primer caso. Me llega un niño con daño cerebral, especialmente en las áreas motoras, con una ligera espasticidad no verbal y con falta absoluta de fijación visual. Los exámenes oftalmológicos le daban 8 dioptrías de miopía y unas gafas que no había manera que se pusiera. Todo el tiempo se las quitaba y acababa irritado la madre y el niño. La familia llevaba años probando gafas, se las quitaba, no las toleraba, no cambiaba nada, media dioptría arriba, media dioptría abajo, y lo peor es que no utilizaba sus ojos y por tanto no podía interaccionar con el entorno. El informe decía que la corrección era correcta, y lo era. El retinoscopio no mentía. Y aquí quiero pararme un momento porque esto pasa mucho más de lo que nos pensamos. Una graduación puede ser perfecta desde el punto de vista óptica y un fracaso absoluto desde el punto de vista neurológico y funcional. Y es esa funcionalidad la gran prioridad, porque el niño tiene que poder ejecutar las máximas funciones que se pueda. Y son 2 cosas distintas y muy pocas veces se diferencia. Y ahí es donde viene el sentimiento de la madre de que algo no está funcionando y el sentimiento de culpa porque no hay forma de que se ponga las gafas que le ayudarían a ver bien. Y todo es un cúmulo de frustraciones. Y aquí es donde viene la pregunta que lo cambia. En parálisis cerebral,
la pregunta no es ¿qué ve? La pregunta debería ser ¿qué puede integrar su sistema? El cerebro de esos niños no es un cerebro típico, como ya sabemos. No podemos darle lo que sería perfecto para otro niño. Tenemos que darle lo que realmente pueda usar, lo que le sea útil para progresar. Y cuando hay una lesión neurológica, el cerebro no procesa la imagen nítida como algo bueno automáticamente. A veces una imagen demasiado nítida, demasiado intensa, es justo lo que le satura. Este sistema se ve sobrecargado y eso se traduce en un rechazo. Y no es que el niño no quiera, es que el sistema dice esto es demasiado intenso y las neuronas no pueden procesarlo. Así que después de un examen optométrico completo y probando distintas posibilidades, decidí bajar la corrección y en vez de 8 dioptrías puse 4 dioptrías. Lógicamente el criterio no fue la agudeza visual, el criterio fue fija más, está más presente, se regula mejor y ¡pam! ¡Sorpresa! Con 4 dioptrías el niño empezó a tolerar las gafas. El sistema pudo empezar a integrarlo y todo empezó a cambiar. La familia notó que estaba algo más atento, más tranquilo, más conectado y las gafas dejaron de ser una batalla. Y eso tiene un componente emocional enorme que casi nunca se nombra. Cada vez que una familia pone unas gafas y el niño las rechaza, hay una pequeña derrota silenciosa y cuando por fin las acepta, no es solo un logro visual, es un alivio para toda la familia. Al cabo de unos días, los padres me reportaron que el niño empezaba a fijar mejor, que reconocía objetos y que empezaba a interaccionar con las cosas de otra manera y desde otro lugar. Y eso es con lo que me quedo de este caso. En estos niños no gana lo que es perfecto sobre una receta, gana lo que el sistema puede integrar. Y esto, por cierto, es algo que se aprende a valorar. Es un criterio clínico que se aprende, se entrena y con un buen método y sobre todo con la práctica. Y el segundo caso es distinto. Vale, aquí tenemos un niño que siempre giraba la cabeza hacia la derecha. Siempre. El fisio lo trataba. Parecía que se corregía y volvía. Lo corregía y volvía. Y nadie había pensado ni se había imaginado que esta torsión podía estar encubriendo un problema visual. Y esto es muy típico. Cuando algo se repite tanto y no responde al trabajo motor, casi nunca se piensa en un origen visual. Se sigue insistiendo desde el cuerpo una y otra vez sin resultado y llega un momento peligroso que se puede concluir. Aquí ya no hay nada más que hacer. Y efectivamente, después de una valoración optométrica completa, decidí probarle prismas para ver si lograba algún cambio o reacción que me abriera la siguiente puerta en este camino. Y aquí entra algo que quiero que os quede claro. Los prismas no actúan sobre los músculos voluntarios, actúan sobre las vías posturales automáticas y esa era una vía que nunca se le había explorado a este niño, ya que el cuerpo se organizaba en función de cómo percibe el espacio. Si la percepción espacial está sesgada, la postura lo refleja. Y hay todo un sistema neurológico muy primitivo, muy automático, que conecta lo que vemos y cómo nos sostenemos. No pasa por la voluntad, pasa por pensar en enderezarse, pasa por debajo en las estructuras que reciben información visual constantemente y ajustan el tono postural sin que seamos ni siquiera conscientes. Cuando ese sistema recibe información sesgada, el cuerpo se adapta mal, pero se adapta y compensa, y esa compensación con el tiempo aparece el problema, pero es solo la consecuencia. No era un problema solo de cuello, era un problema de mapa. El niño giraba la cabeza porque su mapa espacial estaba torcido, su línea media completamente desplazada, y eso le interfería en muchos aspectos de su vida, ya que cuando deambulaba también se torcía. Y pusimos esos prismas, un ajuste pequeño, pero un impacto enorme. Y la cabeza, poquito a poquito, empezó a cambiar de posición.
Y no porque el niño lo decidiera, sino porque el sistema tenía ahora una referencia espacial más equilibrada y el sistema tendía a organizarse cada vez mejor. Y el fisio estaba en la consulta ese día y cuando vio que la cabeza se centraba ligeramente con las gafas puestas, me miró y me dijo, ¿pero cómo es eso posible? Y ese momento lo recuerdo perfectamente. Y no os voy a engañar, a mí también me sigue emocionando cada vez que pasa. Y este fisio hoy en día me deriva continuamente pacientes porque se dio cuenta del impacto de los prismas en este paciente. Y a veces lo que parece un problema postural podría tener un origen visual y cuando lo resuelves desde ahí, todo lo demás fluye mejor. Saber identificar esto es justo lo que marca la diferencia entre meses de trabajo sin resultado y un cambio que se ve en cuestión de minutos. Y os puedo asegurar que yo esto lo veo constantemente. Y el tercer caso es más frecuente de lo que parece. Este niño podía estar de pie con apoyo, pero no soltaba, nunca. Tenía mucho temor y andaba muy perdido por el espacio. Físicamente podría andar solo, pero no se atrevía a pesar de todo el trabajo y perseverancia que había detrás. Tenía un miedo constante, se agarraba a todo, no se atrevía a dar pasos, solo cogido de la mano de alguien. Y para él no era ningún placer andar, al contrario, enseguida buscaba sentarse. Todos pensaban que era cuestión de tiempo y más trabajo motor. Y entiendo que se piense así. El miedo se ve, se nota y parece muy emocional. Pero a veces el miedo no es el principal problema, es la consecuencia de algo mucho más concreto. Y la clave estaba justamente en algo que nadie había mirado hasta ahora, el campo visual inferior. Con una confrontación de campos nos dimos cuenta que el campo inferior estaba muy restringido y como el informe médico no decía nada al respecto, nadie se lo pudo ni imaginar, aunque se sospechaba que algo había. Claro, si el niño no ve sus pies, no ve el suelo, no puede anticipar dónde va a pisar. En ese caso, el miedo es una respuesta completamente lógica al no tener información del espacio por donde se mueve. Pensadlo así. Vosotros tampoco andaríais tranquilos si no vierais el suelo, ¿verdad? Hay una parte del sistema que se encarga específicamente de anticipar el terreno, de avisar al cuerpo de lo que viene antes de que el pie llegue allí. Y cuando esa información no llega bien, el cerebro hace lo más sensato que puede hacer, frenar, agarrarse y no soltar. Esa torpeza en realidad es una manera de protegerse. Y aquí también trabajamos con prismas que amplían el campo visual inferior en este caso. Hicimos integración visual y vestibular y también hicimos pequeños cambios en el entorno, contrastes en el suelo, superficies predecibles, menos ruido visual. Y el niño empezó a controlar poco a poco y con más confianza, a anticipar, a soltar un poquito el apoyo. Pequeñísimos pasos que para la familia fueron enormes. Y quiero que os quedéis con esto. Para una familia que lleva meses viendo a su hijo agarrarse con miedo, ver que no suelta la mano, no es un detalle técnico, es una de esas escenas que no se olvidan. Y caminar no solo empieza en las piernas, empieza en la mirada. Cuando la visión da seguridad, el cuerpo se atreve siempre. Y aquí hemos comentado tres casos, tres niños distintos, pero los tres tienen algo en común. Nadie había mirado la visión como lo que realmente es, un sistema que organiza el cuerpo, la postura, el movimiento y la seguridad. Precisamente por eso he creado esta formación, para que tengas claves para la observación, para el diagnóstico y para la intervención terapéutica, poniendo orden y criterio cuando nos encontramos con un niño con parálisis cerebral. Y os cuento cómo es. Dura 12 semanas, es completamente online. Los dos primeros módulos están grabados para que puedas integrar la parte más compleja y neurológica, pero el resto de sesiones son en directo y también hay sesiones para resolver dudas y con acompañamiento real.
Empieza muy pronto y si entras ahora, en 3 meses llegas con mucho más criterio clínico e indudablemente estarás en otro lugar con un gran abanico de posibilidades para tratar tus casos en tu zona y que hasta ahora no había nadie que lo hiciera. Y quiero ser sincera, no es una formación para todo el mundo, es para quien de verdad quiere dejar de tener dudas delante de estos casos, para quien está cansado de derivar porque no se siente seguro, para quien quiere que la visión deje de ser la gran desconocida en su forma de trabajar, y también para personas con empatía, con amor a la profesión y conexión con estos niños tan especiales que tanto nos dan. Si mientras estás escuchando esto te cobra sentido y que quieres profundizar más en esta área, no lo dejes pasar. Escríbeme la palabra PC ahora mismo en los comentarios o por privado y te envío toda la información para que valores con calma si esta formación encaja contigo. Y si ya sabes que quieres entrar en esta edición, escríbeme directamente y hablamos para ver si tiene sentido para tu momento actual profesional. Las plazas son muy limitadas, así que cuanto antes me escribas, antes podemos verlo juntas. Gracias de corazón por estar hoy aquí conmigo y dedicarme este ratito. Nos leemos en los comentarios.